Muchas gracias, muy buenas tardes. Hoy voy a presentar mi trabajo integrativo que se titula Secuencias didácticas con TICs para motivar y fortalecer el aprendizaje del álgebra. Voy a acomodar acá porque vamos con alguna. Ahí sí. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Fondesit de la numeración que se puede observar. La incorporación de la tecnología en nuestras vidas es bastante evidente, como también la inmediatez que nos proporciona para poder comunicarnos o también para poder acceder a la información. De esta manera también existe un auge de las tecnologías de la información y comunicación, las TICs. En este escenario, la educación asume un rol mediador entre el estudiante y la información a la cual puede acceder. Y también desarrolla algunas habilidades como por ejemplo procesar la información, aplicarla en diferentes contextos, compartirla, enriquecerla, actualizarla y transformarla. De esta manera se desarrollan nuevas estrategias de acuerdo a los intereses de nuestros estudiantes. Desarrollamos en esta investigación una implementación de una secuencia instruccional, la cual busca analizar el uso de las TICs como una estrategia de aprendizaje en el aula y su incidencia en la mejora de la motivación y rendimiento académico de los estudiantes. Vamos a la descripción del problema. Actualmente tenemos la asignatura de matemática, la cual es muchas veces catalogada como una asignatura de alta complejidad y también algunos estudiantes le temen y también tienen una predisposición quizás un tanto no tan positiva al momento de tener que trabajar en ella, lo que desencadena algunas veces algunos problemas en algún rendimiento académico y también un poco con la motivación. En este sentido, igual el Ministerio de Educación nos pide enriquecer la comprensión de la realidad, facilitar la selección de estrategias para resolver problemas y contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo en todos los estudiantes. Se reconocen también algunas dificultades, por ejemplo, en las actitudes de los alumnos, la naturaleza propia de la ciencia, el lenguaje, lo que nos deja entrever y nos hace ver que es pertinente también no solo ahondar en exigencias cognitivas, sino que también exigencias afectivas. Podemos encontrarnos de repente con algunas metodologías que quizás a nuestros estudiantes no son tan motivadoras o no son tan cercanas a ellos. Por eso nos preguntamos si es que los recursos pedagógicos con los cuales se están desarrollando las clases serán los adecuados para motivar y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. En este sentido, se desarrolla la siguiente pregunta de investigación. ¿Es posible mejorar la motivación y el rendimiento de los estudiantes a través de la implementación de secuencias instruccionales que incorporan herramientas tecnológicas? Esto deriva en el siguiente objetivo general. Implementar una secuencia instruccional que incorpore el uso de herramientas tecnológicas para motivar y fortalecer el aprendizaje del álgebra. Primero, tenemos también dos objetivos específicos. El primero es incorporar secuencias instruccionales que consideren las TICs y emociones para mejorar el aprendizaje del álgebra. Y el segundo, medir el impacto de la implementación de las secuencias instruccionales en la motivación y rendimiento académico de los estudiantes. Ahora bien, esto deriva en la justificación de que encontramos que la utilización de la tecnología puede ser un medio adecuado para cubrir los objetivos que estamos hablando recién. Ahora bien, ¿qué es importante aquí? Procurar que las actividades sean seleccionadas, ¿no es cierto?, de acuerdo a que éstas aprovechen lo que la tecnología puede hacer bien y eficientemente. A su vez, se resalta la importancia de integrar el currículum con las TICs y también tener en cuenta los factores afectivos. La investigación deja como antecedentes teóricos los siguientes. Lo primero que vamos a hacer es definir TIC, un conjunto de herramientas y recursos que estimulan y contribuyen a la interacción dinámica entre individuos, facilitando así el aprendizaje y la divulgación de los saberes. Ahora bien, el ir incorporando las TICs para poder desarrollar aprendizajes también deja la necesidad de formar docentes y estudiantes en el uso de estas y de crear metodologías que estén adaptadas a los nuevos requerimientos. Y también tenemos la expectativa de apoyar la adquisición de habilidades y competencias propias de esta época y a su vez aportar al mejoramiento del desempeño de los estudiantes. Es importante reconocer también que en esta incorporación este es un proceso que plantea un gran desafío. Y en este desafío es importante tener en cuenta que las TICs por sí mismas no van a agregar valor a los procesos de enseñanza y aprendizaje,
sino que tenemos que, para poder encontrar este impacto positivo que nosotros queremos, esto va a depender de cómo se gestiona su utilización y también cómo se hace la implementación en sí. Ahora bien, aquí el rol del docente es bastante importante porque él debe procurar que se haga que el currículum oriente el uso de las TICs y que esto no sea viceversa. Y también que todo diseño de las situaciones que se vayan planteando sean un desafío para los conocimientos de los estudiantes. Ahora bien, el sistema educacional chileno, los programas de estudio, promueve el uso de las TICs como apoyo para la comprensión del conocimiento matemático. La importancia aquí radica en la posibilidad de poder manipular objetos, de poder representar funciones, por ejemplo, les permite tener una visualización de lo que ellos van a estar trabajando, poder explorar, y los estudiantes en sí sienten más cercanía con la tecnología cuando se van dando cuenta de que en realidad estos son un aporte para ellos y mejoran su aprendizaje. Dentro de los conceptos adicionales tenemos emociones, respuestas organizadas que van más allá de la frontera de los sistemas psicológicos, incluyendo lo fisiológico, cognitivo, motivacional y el sistema experiencial. De aquí podemos desprender esta componente motivacional, por lo que definimos motivación, que es un conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. La tecnología en sí ayuda como un agente motivacional porque esta tiene esta atrae, llama la atención, genera interés en los estudiantes, da la posibilidad de que el estudiante pueda desarrollarse en función de sus habilidades y capacidades. Desde una perspectiva también matemática, permite la visualización de representaciones de objetos matemáticos en una forma más dinámica, más cercana, y por lo tanto el estudiante valora la oportunidad de generar sentido práctico y visual cuando trabaja, por ejemplo, con algunas fórmulas matemáticas, ecuaciones, representaciones geométricas, también a través de simulaciones. En cuanto a los antecedentes empíricos, vamos a destacar tres. El primero es la percepción del aprendizaje mediado por tecnología de información y comunicación en la educación superior. En este caso se intenta aquí, se evidencia a través de unas encuestas la percepción que tienen los estudiantes al ver mediado su aprendizaje con TICs, donde valoran un aprendizaje flexible, la interacción con docentes y con compañeros, se muestran satisfechos ante lo desarrollado, desarrollando un factor motivacional y además reconocen un impacto en el rendimiento con su aprendizaje. El segundo artículo se llama Programar para aprender matemáticas en quinto de educación primaria, implementación del proyecto ScratMaths en España. En este proyecto se pretende medir la competencia matemática, lo que tiene relación con la capacidad de los estudiantes en poder razonar matemáticamente y poder ir empleando algunos conceptos y procedimientos en diferentes contextos. En este caso, realizan una medición a través del tamaño del efecto, donde tenía que ocurrir que el valor fuera superior a 0,4, lo cual sí ocurrió. Por lo tanto, se concluye en esta investigación que se mejora el desarrollo de la competencia matemática a través de las actividades de programación informática. Y podemos ver acá el uso de las TICs en el aprendizaje de las matemáticas en el nivel superior, donde tenemos un grupo control y un grupo experimental. En este caso se mide el impacto del uso de las TIC en la resolución de una ecuación diferencial y se puede observar que existe un gran porcentaje de logro en el grupo experimental. En cuanto a la experiencia de la intervención, podemos destacar aquí principalmente lo que es la muestra. Y la muestra se constituye por 38 estudiantes mujeres que pertenecen a segundo medio de un colegio particular subvencionado de la comuna de Concepción. En la metodología tuvimos 5 etapas. La primera, identificación del problema, luego trabajamos la difusión de la iniciativa y también trabajamos en la parte de la definición de las variables de estudio. En este punto tenemos, por ejemplo, la motivación como primera variable, que son las fuerzas que actúan sobre una persona y que finalmente van a ir encaminadas hacia una meta. El rendimiento, que es finalmente el cumplimiento de las metas, logros y objetivos, y que después se van a ver expresados a través de una calificación. Y la tercera, el léxico disponible, que son aquellas palabras que un hablante puede activar inmediatamente en su memoria. En siguiente punto tenemos el enfoque de investigación, y en el enfoque de investigación este fue mixto, un diseño investigativo preexperimental con pre y post-test sin grupo control,
y el tipo de investigación longitudinal correlacional con un alcance exploratorio. Y por último tenemos la planificación de las actividades. En las actividades se planificaron a través de un diseño instruccional utilizando el modelo de ITPAC, el cual contempla 5 partes importantes y podemos ver acá en el ejemplo que lo primero que hacemos es determinar objetivo de aprendizaje, contenido, para después ir a la actividad. Una vez que tenemos la actividad, en este caso en particular, tenemos que los estudiantes recuerdan el concepto de función y reconocen elementos de esta en un diagrama sagital. Se trabaja conceptualmente y visualmente para que luego los estudiantes puedan trabajar. Esta es una actividad inicial en WordWall que utilizábamos aquí, que se puede observar que en realidad aquí tenemos varias actividades que son de juego. Incluso pueden ellos crear también ahí algunos jueguitos. Esta tiene primero la columna de los conceptos y en la segunda parte las definiciones. En la experiencia de la intervención se realizó con todo el grupo curso para que pudiésemos irnos acercando a después poder desarrollar un trabajo ya como de análisis y experimentación. La emoción que se esperaba desarrollar en esta actividad era la de satisfacción. En cuanto a las hipótesis, tenemos 3. La primera es, la utilización de una secuencia instruccional basada en tics y emociones mejora el rendimiento. La segunda es si es que esta misma secuencia mejora la motivación de los estudiantes. Y la tercera, en la medida que aumenta la motivación global, aumenta el rendimiento. Para poder comprobar la primera hipótesis, trabajamos con una evaluación de conocimiento, la cual se toma el promedio del grupo curso y se comparan en pre y post test. También se aplica un test de disponibilidad léxica asociado a la cantidad de palabras que se asocian al concepto de función para compararlos en pre y en post test. En la segunda hipótesis se trabaja con un cuestionario motivacional, el cual se mide la motivación global en pre y en post test. Y también para esta hipótesis tenemos el test de disponibilidad léxica para ver la cantidad de palabras asociadas a emociones en pre y en post test. En la última hipótesis se hace un análisis correlacional para ver el aumento de la motivación global y su relación con el rendimiento de los estudiantes. Instrumentos de recogida. El primer instrumento es el test de disponibilidad léxica. En este caso, los estudiantes deben escribir las palabras que vienen a su mente en orden correlativo, en las casillas que se pueden observar ahí, de acuerdo al centro de interés que se le indique. Este instrumento está validado por expertos. El siguiente instrumento es la evaluación de conocimientos, que es una prueba escrita que ustedes pueden observar que tiene distintos tipos de ítems, verdaderos y falsos, preguntas de alternativa, y en este caso se trabaja con un 60% de exigencia y tiene una validación también por expertos. El cuestionario de evaluación motivacional del proceso de aprendizaje, EMPA, es un cuestionario que consta de 23 ítems. En particular, el estudiante debe valorar desde 1 hasta 5, donde primero está la categoría 1, que es casi nada, y 5 en la categoría siempre, y este está validado por Espejo 2022. Y en cuanto a los resultados, tenemos el test de disponibilidad léxica, tiene 2 centros. El primero, emociones asociadas a funciones, y el segundo, palabras asociadas a funciones. En el primer caso se puede observar que el total de palabras aumenta de 193 a 285. Y también podemos observar acá, en esta tablita donde se seleccionaron los primeros 20 vocablos, que por ejemplo, palabras como inquietud, angustia, desesperación, temor, preocupación y asombro, que pueden ser palabras que podemos darle una connotación quizás un tanto no tan positiva, un poco más negativa, son palabras que para el post-test desaparecen. Y aparecen en este caso interés, comprensión, duda, alegría, entusiasmo, tranquilidad y sorpresa, que son palabras que aparecen con una connotación un tanto más positiva. Ahora, ¿qué ocurre acá? Del pre al post-test se empareja un poco más este tema de las emociones. Podemos ver que al principio tenemos confusión, estrés, enojo en el post-test, pero debemos recordar también que estamos trabajando con una implementación nueva, los estudiantes igual pasan por un proceso de adaptación y después igual se puede notar que valoran lo que se está desarrollando. En este caso entonces
se concluye que la cantidad de palabras asociadas a emociones en post-test es mayor que en pre-test. Ahora, en el test de disponibilidad léxica, pero en el otro centro de interés, que son palabras asociadas a funciones, podemos observar que el total de palabras, esto es conceptualmente, pasa de 337 a 577. Y en la tablita podemos observar que tenemos ecuación, suma, resta, gráfico y función lineal que se repite tanto en pretest como en posttest, pero aquí los otros vocablos, los otros 15 cambian totalmente. Y esto se puede asociar al hecho de que existe este cambio porque primero los estudiantes tienen un conocimiento más general y luego pasamos a un conocimiento que es más particular. Por lo tanto, aquí podemos observar que la cantidad de palabras en post-test es mayor que la cantidad de palabras en pre-test. En el cuestionario de evaluación motivacional se puede observar primero una gráfica de la comparación de la elevada motivación, que son aquellas personas que tienen sobre un 50%, y la comparación del grupo curso. En este caso en particular vemos que todas las barritas suben y lo más importante de observar es el cambio del promedio de la motivación global. Y para poder comprobar esto, se hace prueba de normalidad, donde tenemos que los dos variables son normales. Aplicamos prueba de student, donde se puede concluir entonces finalmente que la motivación global del post-test es mayor que la del pre-test. Por lo tanto, la utilización de una secuencia instruccional basada en tics y emociones mejora la motivación de los estudiantes. En cuanto a la evaluación de conocimiento, se puede observar que existe este aumento, evidentemente. Aplicamos prueba de normalidad. La nota 1 es normal, la nota 2 no, por lo tanto aplicamos prueba de Wilcoxon, lo que nos permite evidenciar, ¿no es cierto?, que el promedio de notas en post-test es mayor que en el pre-test, por lo tanto podemos ver que la utilización de una secuencia instruccional basada en tics y emociones mejora el rendimiento. Ahora, en el análisis correlacional, las dos variables son normales en pretest, aplicamos prueba de Pearson y no son, en el caso de las otras dos variables, una es normal, la otra no, por lo tanto aplicamos Spearman. En este caso, pese a tener valores que son positivos, ocurre que el valor tiene un P superior a 0,05, por lo tanto no hay evidencia suficiente para poder decir que las variables se correlacionan. Ahora bien, desde el punto de vista de la discusión, podemos observar lo siguiente. Primero, se evidencia la necesidad de seleccionar adecuadamente los recursos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. También destacamos la influencia del uso de las tecnologías en el desarrollo de motivación, habilidades matemáticas y conocimiento. Y por último, en las limitaciones tenemos la limitación tiempo, con la extensión del contenido y con la asimilación de esta nueva estrategia. El tamaño de la muestra es bastante pequeña y el equipamiento porque no teníamos equipamiento para todos los estudiantes. Y existen también algunos factores externos que tienen que ver con el día a día de nuestros estudiantes. En cuanto a las conclusiones, podemos observar que en todos los instrumentos van al alza y podemos asociar también aquí el alza de las emociones asociadas a funciones con el de la motivación global del grupo, ya dado este emparejamiento en los tipos de emociones y las palabras asociadas a funciones con el resultado de la evaluación de conocimientos, dado que el estudiante pasa de un conocimiento que es más general a algo más particular y absolutamente relacionado con lo que estábamos trabajando, que eran funciones. Y también que no existía, ¿no es cierto?, la evidencia para decir que las variables se correlacionaban. Ahora, en cuanto a las recomendaciones, primero para el test de disponibilidad léxica es un instrumento adecuado. Se sugiere agregar el cuestionario de preguntas abiertas para poder saber qué es lo que lleva al estudiante a pasar de una emoción a otra. En el cuestionario EMPAS se recomienda su aplicación dado que está validado en nuestro país. Y también agregar la escala Likert entre las actividades para ver qué emociones despiertan las tecnologías que van utilizando los estudiantes. La evaluación de conocimiento se recomienda mantener la modalidad de pre y post-test y considerar tener un grupo de control. En la generalidad podemos decir que sería necesario ampliar la muestra, se pueden usar más cursos del mismo nivel, extender los otros ejes temáticos del área como estadística, por ejemplo, números, y mostrar la investigación a la comunidad para poder enriquecer nuestras prácticas educativas. Y también es importante conocer qué le sucede al estudiante al momento de ir desarrollando las actividades. Se pueden hacer encuestas incluso para saber o determinar fortalezas y debilidades de la implementación en sí. Y por último, comentar respecto al punto reflexión respecto a la intervención, que tengo 3 cosas importantes que mencionar.
Incorporar las TICs proporciona oportunidades de aprendizaje para desarrollar habilidades matemáticas, beneficia tanto a estudiantes como a docentes y también es un aporte a mi desempeño profesional. Es importante ser rigurosos en lo que vamos a ir planteando y desarrollando con nuestros estudiantes, ser claros, darles la posibilidad de que ellos puedan valorar la profundización de la comprensión, se mejora el ambiente, existe la disponibilidad de los recursos también a través de plataformas y también para la comunidad. Y considerar, como último punto, que la intervención nos permite ser también más conscientes para poder ir percibiendo las emociones que nuestros estudiantes tienen a medida que desarrollamos cada una de las actividades. Muchas gracias.